Hola, soy el profe David y hoy te voy a enseñar a hacer un tablero de control en Excel. Estuve viendo muchos de estos videos en YouTube y la mayoría de los videos que dan dando vuelta, ninguno explica cuál es la base del tablero de control. Todos te van dando un paso a paso para que lo hagas, casi de memoria, pero nadie explica de dónde viene un tablero de control. Lo que ustedes tienen que entender para arrancar haciendo esto es que un tablero de control es la unión de muchas tablas dinámicas, básicamente, y algún que otro cálculo. Pero la base de un tablero de control es la unión de muchas tablas dinámicas con sus herramientas. Entonces, manejando ese tema, tablas dinámicas, uno ya tiene resuelto el 50% del problema, el 50% del tablero de control. El otro 50% se divide en un poco conocer qué quiero, qué información quiero mostrar, y un poco de detalles, de darle colores y de dejar algunas cositas diferentes a como lo veo normalmente. Bueno, en esta tabla dinámica voy a crear lo que sería la región central de mi tablero de control. La región central va a depender de qué datos son los más importantes que yo necesito resumir. Y yo quizás de esta tabla, a mí me interesa resumir las ventas que tengo hecho por días, por los diferentes días. Entonces simplemente arrastro los datos que quiero a cada uno de los campos y ya me queda la tabla dinámica. Y lo que voy a hacer ahora es ponerle un gráfico dinámico. Porque por lo general el tablero de control resume la información en gráficos. Y como yo les había dicho que el tablero de control es la unión de muchas tablas dinámicas, ahora yo copio y pego la tabla dinámica que hice, la pongo abajo, y a esta tabla dinámica le voy a cambiar los campos que tiré acá para elegir resumir la información de otra manera. Si no sabes lo que es una tabla dinámica, también te voy a dejar un link al finalizar el video para que puedas ir a chequear bien y a analizar esa información. Entonces simplemente lo que estoy haciendo es copiando y pegando tablas dinámicas y cambiando la manera en la que las estoy mostrando. A todas las tablitas yo les voy a armar un gráfico dinámico. Después, en el tablero de control yo elijo cuál gráfico es el que quiero poner, cuál gráfico es el que quiero mostrar. No me voy a preocupar por el formato porque mi tablero de control no tiene formato todavía. Esto es un paso previo que estoy haciendo acá. Entonces acá ya tengo mis tablas dinámicas creadas. Y por último, antes de ir al tablero de control, lo que voy a hacer es ponerle nombre a cada una de las tablas. Voy a hacer clic en la primera, voy a ir a las herramientas de las tablas dinámicas y acá tengo para colocarle el nombre. Entonces acá le podría poner, por ejemplo, tabla principal. Porque este en mi caso es mi gráfico principal. A esta le vamos a poner tabla de vendedores por cantidad. Perfecto, ya le pongo nombre. Este es mi paso previo, mi elección previa. Con estos datos que tengo en pantalla, ahora voy a crear otra hoja y voy a hacer el tablero de control. ¿Cómo hago ese tablero de control? Pongo una nueva hoja y en esta hoja es donde voy a desarrollar todo el tablero. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la hoja que tiene las tablas y voy eligiendo qué gráficos o, por qué no, qué tabla dinámica es la que quiero poner en mi tablero. Como esta es la principal, es la primera que voy a poner acá en mi tablero, la voy a copiar y la pego. Y le voy a agrandar el tamaño porque esta es la que más se va a ver. Y acá tengo mi gráfico principal. Y ahora voy a poner los secundarios. Lo que podría hacer también es tener el total recaudado, el total general recaudado. Yo puedo copiar esta misma que tengo de los vendedores, la pego por acá arriba y acá le voy a decir que me muestre los campos que no están. Acá están los campos. Le voy a decir súmame el total. Esta es la suma del total. ¿Sí? Esto es plata. Así que puedo ponerle acá en más formatos, contabilidad. Entonces acá tengo ya armado una serie de datos
que son los que me pueden ir sirviendo. Después ustedes tienen que ver qué datos más les sirven o qué no, eso va a depender de cada planilla. ¿Cuál es la clave de esto? Bueno, la clave, porque estos son gráficos pegados, pero la clave es insertarle controladores, acá al costadito, que me permitan elegir periodos, fechas, nombres de vendedores, sucursales. Y esos controladores aparecen cuando nosotros tocamos una tabla dinámica. Yo voy a tocar la principal. Cuando vamos a herramientas de gráfico dinámico podemos analizar y acá agregar algo que se llama segmentación de datos. Esta segmentación de datos es como un pequeño filtro que me va a permitir ir realizando selecciones y cambiando la información que quiero mostrar. Entonces acá yo le puedo decir, armame un filtro para ver esta misma información a lo mejor por vendedor. Y me coloco un filtrito. Bueno, y así pueden ir insertando diferentes tipos de segmentaciones y lo vamos colocando al costado. Y voy a poner uno muy copado que se llama escala de tiempo. Le voy a colocar este abajo de todo. Ya tenemos, miren, nuestro tablero de control casi funcional. Miren que yo voy cambiando y se va actualizando ese gráfico principal. O sea, ya estaría casi funcional. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a acomodar un poquito mejor esto para que quede el año acá arriba, la sucursal, el producto y el vendedor. Después se puede alinear esto, se pueden hacer un montón de cosas. Y lo que voy a hacer es enlazar todo, porque miren, si yo pongo el año 2019, lo único que me cambia es el gráfico central, pero no me suma la cantidad que hubo en el 2019 ni el total del 2019. Solamente está modificando el principal. Entonces, para poder enlazar el resto de la información, botón derecho, conexiones de informe, tocamos ahí y acá elegimos con qué queremos que se conecte este segmentador. ¿Bien? Yo le voy a indicar que se conecte con todas las tablas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo cambie el año, se me cambien todas las tablas dinámicas. Lo mismo voy a hacer con los otros. Ya tengo todos los segmentadores conectados y ahora se puede ver que a medida que voy cambiando, todo se va modificando. Lo único que queda ahora es darle un poco de formato a esto para que quede lógicamente más lindo. Así que lo primero que voy a hacer es cambiarle el color de fondo. Toco ahí arriba y elijo un color. Este que es medio violetita. Inserto un cuadro de texto para escribir un título. Y ahora viene la parte en donde le vamos a dar formato a los gráficos. Esto es muy importante porque como el tablero de control tiene la mayoría de objetos de este tipo, es lo que más resalta. Así que lo que voy a hacer es, toco el gráfico, voy a formato y le voy a decir, no quiero relleno y no quiero contorno. ¿Bien? Ahí va quedando ya como si fuera parte del tablero. Ahora toco de nuevo el gráfico, voy a herramientas de gráfico a la parte de analizar y en botones de campo los oculto. También le voy a ocultar este eje. Esto es para que el gráfico se me vaya agrandando y vaya ocupando más pantalla. Y voy a borrar la leyenda, la toco y presiono suprimir. Y acá le cambio el título. Estos serían los ingresos por periodo. El título del gráfico no puede ser más grande que el título principal del tablero. Así que lo achico un poquito. Y acá elijo un color. Y vamos a poner un poquito de negrito. Y listo, eso es todo. El resto de los gráficos son iguales. Y los segmentadores, estos de datos, tienen para colocarles colores, pero si no consiguen el color que coincida con el fondo, tienen la posibilidad de duplicar algunos de los que acá aparezcan. Por ejemplo, duplicamos este celeste. Aparece el celeste en la lista personalizada y acá lo podemos modificar cambiando el formato y cambiando el color de relleno que sería el border. Y de esta manera ya nos queda un tablero de control, un panel de control armado de manera sencilla y de la manera que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Esto se tiene que entender para que puedan hacer cualquier tipo de panel de control. Bueno, espero que les haya servido.
Muchas gracias por mirar, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro video.